minutos, ¿no es así? Bueno, estábamos hablando anteriormente de los desafíos para los niños, niñas, adolescentes, pero ¿qué pasa en la juventud, Alejandra, cuando quizás somos más temerarios, tenemos más energía, queremos cambiar el mundo? ¿Qué podemos hacer en esa situación? Y es precisamente por eso que vamos a conversar esta mañana de este tema, de estas emociones tan fuertes que también están viviendo los jóvenes principalmente. Arnaldo Canales, director ejecutivo de la ONG Liderazgo Chile, está con nosotros. Bienvenido, Arnaldo, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, feliz de compartir este espacio. Claro que sí, y necesario, porque si bien lo conversábamos a la manera de darte la introducción a este espacio, cuando somos jóvenes tenemos ganas de cambiar el mundo, queremos ir detrás de todo, ¿cierto? ¿Cómo poder regular esa ansiedad, esa también creencia que vamos a poder con todo? Bueno, es un proceso que desde ahí nace el nombre de adolescente. Viene en un proceso donde hay una poda también de redes neuronales, donde los niños están pasando de niño a adulto. Entonces hay un proceso de cambio que tiene que ver con su cuerpo, tiene que ver también con su forma de experimentar el mundo, en el desarrollo también de una mirada crítica, donde son más temerarios, donde son más desafiantes, donde de alguna manera se incorpora un elemento importante del sentido de justicia y equidad que ellos perciben con su propio red de contención, llámese papá, llámese mamá, llámese sociedad. Entonces es tan potente porque además implica que ellos están buscando en esa misma búsqueda de identidad sentirse aceptados, queridos y aprobados por sus pares. Por eso yo siempre digo que en la vida tenemos 3 P. La primera P que nos vinculamos es la P de los padres. Es decir, todo gira en torno a nuestros papás, el superhéroe, todo, mi papá es el ídolo, mi mamá es la mejor mujer. Después estos niños van creciendo, ya el papá es más cuestionado, no se la sabe toda, papá yo ya sé esto, mamá de nuevo lo mismo, ya me contaste. Y después entra a este mundo donde la P es los pares. Los pares, todos son los amigos. La tribu, el grupo de WhatsApp, si a ti te sacan del grupo de Instagram te duele el alma, si no te invitaron a la fiesta te duele el alma, entonces empiezas a vivir todo un proceso de fortalecer estos vínculos. Y después que a medida que crece viene la otra P, que también es muy importante, que es la P de la pareja. Entonces cuando obviamente estos jóvenes empiezan a pololear, tienen novio, al final también se desapegan del grupo porque encontraron otro vínculo. A medida que maduramos y crecemos, estas 3 P se unen, que finalmente los seres queridos, los padres, la P de los pares, de los amigos, que finalmente son muy importantes en nuestra vida, y también la P de la pareja. En esta P, la central es donde los jóvenes efectivamente viven un proceso bastante importante, como les decía recién, de reconstrucción un poco de esta personalidad. Y desde ahí viene un poco lo que tú mencionabas con respecto a la temeridad, al tema de tener ciertas conductas de riesgo que están dadas principalmente con mostrarse, y aquí hay una gran diferencia entre temeridad y valentía. Temeridad es ponerme en riesgo sin la necesidad de hacerlo. Es decir, subirme, ¿se acuerdan del año pasado esos jóvenes que subieron a una montaña y se tiraron unos piqueros de 100 metros y se hicieron virales, que se tiraban para lanzarse a un río, a un lago? Desconociendo también, claro, lo que había al fondo. Entonces, claro, el riesgo está presente, pero lo hacen de forma temeraria sin necesidad de ponerse en riesgo. Pero la valentía, que lo hemos visto en el transcurso de estos lamentables incendios que hay en Chile, es poner en riesgo mi vida para salvar la vida de otro. Claro. Eso es valentía. Entonces, frente a esa situación, lo que hoy día vemos es cómo los jóvenes pueden lidiar con eso. Y aquí quiero hacer una reflexión con respecto a la temeridad propia de los estudios que hay. Fíjense que hubo un estudio donde pusieron un adulto con un niño, con un joven adolescente, a jugar un videojuego. Tenían que pasar ciertas pruebas. El adulto tenía que jugar y ganaban un premio. Ambos ganaban un premio. Fíjense que el nivel de temeridad para pasar estas pruebas era exactamente el mismo entre el adulto y el joven. Pero miren lo que hicieron. En un momento paran el juego, invitan a los amigos de este joven a poder arengarlo y a estar con él en este videojuego. Y el adulto sigue solo. El joven, solamente al ver sus pares al lado de él, aumenta en más de un 30% el nivel de temeridad. Era mucho más desafiante y jugaba mucho. Imagínate en un auto que voy con mis 4 amigos después de una fiesta. ¿Es distinto ir solo? Claro, completamente. Claro, cuando están con el grupito de amigos, incluso se sienten con la necesidad de querer impresionarlos, ¿cierto? Exacto. De demostrar algo, porque hay esa necesidad en los jóvenes de pertenecer, de aprobación, como tú dices, exacto, de sus pares.
Ahora con la tragedia que estamos viendo, puede ser algo tan realmente provechoso para la sociedad esta temeridad de querer, ok, voy a estar en el lugar, pero también si lo hacen irresponsablemente puede ser totalmente contraproducente. ¿Cómo se mide, cómo se equilibra las ganas de ayudar y de hacerlo responsable o irresponsablemente? Bueno, una de las características que tiene la adolescencia es que también somos muy idealistas. Digo yo, ya tengo 50 años, son idealistas. ¿Ah? Tu espíritu sigue siendo parte quizás adolescente. Son muy idealistas, quieren cambiar el mundo, tienen ganas de ser hoy día emprendedores, quieren modificar ciertas cosas de la sociedad que ellos también cuestionan. Desde ahí nace hoy día temas tan importantes como la equidad, el tema de género, el tema de la igualdad y ciertas modificaciones a constructos sociales que vienen de la juventud, no vienen de los adultos. La juventud dice, oye, hoy día, por ejemplo, el tema de los animales, voy a poner un paréntesis, hoy día es impensado que en un edificio te digan que no se pueden tener mascotas. Exacto. Todos los jóvenes que estamos hablando entre 14, 23 o 25 años que viven solo tienen mascotas. Sería impensado que uno hoy día, hace 10, 20 años atrás no se permiten mascotas. Sí. Hoy día no, es parte de mi familia. Y esas son demandas, necesidades que tiene la sociedad también de entender que hay un tema también de diversidad. Bueno, ahora frente a esa pregunta, es que esta mirada idealista de querer cambiar el mundo también tiene mucha energía, tiene muchas ganas de poder modificar desde su propio rol, desde esta búsqueda de identidad, algún aspecto en la vida de otros, ¿ya? Y por eso es tan importante que si tú te fijas en la cantidad de voluntarios, gran parte de ellos son jóvenes. Sí. Se ponen de acuerdo, los más amigos, vamos, listo, 5 y van. Claro, si lo hacen de forma temeraria, impulsiva, vamos acá arriba al cerro y vamos a cualquier lado, sin planificación, sin apoyarse en las redes de apoyo, generamos también una sobre... ¿cómo se llama? Y hasta un perjuicio que puede ser. Principalmente porque nos pasamos muchas veces en otras situaciones de catástrofe en Chile, donde finalmente hay mucha gente en un solo lugar, por ejemplo, y van todos al mismo lugar y la gente aledaña tampoco va. Por eso hay que apoyarse en las redes, en las comunidades que están insertas dentro de las juntas de vecinos, el mismo Estado, otra ONG. Por eso nosotros convocamos y de alguna manera articulamos como fundación que estos espacios también sean regulados. Pero hay algo muy enriquecedor y que encuentro que es muy bonito, que es la energía de esos jóvenes que también quieren cambiar el mundo. Y ahí también va un poquito el espíritu que nos mueve como ONG. Nos inspiran igualmente a poder atrevernos a que hay algo mejor, hay algo nuevo por descubrir aún. Yo creo que tener eso atingente en la memoria me parece que es correcto, quizás para que uno luego como adulto comenzamos a ser un poquito más dejados con respecto a ese tipo de temáticas, ¿no? Como que aprendemos algo y ok, así nos quedamos y es muy difícil luego volver a actualizar el sistema. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay dos miradas bastante claras con respecto a la mirada moderna que tiene el tema de la empatía, por ejemplo. La empatía, según varios doctores en psicología y estudios que se han hecho, en este caso en el Instituto de la Compasión en la Universidad de Stanford, dicen que la empatía es una habilidad éticamente neutral porque apela a la subjetividad del otro ser humano, desde la mirada instrumental. Yo puedo ser muy empático con ustedes dos, puedo conocer su mundo y entender cómo son, pero cuando estoy en un momento de conflicto, por ejemplo en las parejas, y yo te conozco tan bien tu vida que yo te puedo infligir dolor a través de la empatía. Porque puedo tirarte un dardo y decirte, mira, con razón a ti, tu mamá te dejó cuando niña. Claro. Y tú dices, pero ¿qué tiene que ver eso? Duele además. ¿Por qué me dice eso? Echarle sal a la herida. Claro, exacto. Y en el contexto estamos hablando de otra cosa y tú sacas eso. A veces perdemos argumentos y muchas veces utilizamos esa empatía para infligir daño. El marketing lo hace hace muchos años vendiéndonos cosas que no queremos. Por eso hablan que la empatía también tiene un sesgo que es bastante claro. Muchos nos sensibilizamos viendo las noticias y, oye, mamá, apaga la tele, ya mucho rato los incendios. Y hasta ahí quedamos, la gente está en sus casas y no se activa. Y de ahí viene este tema de la compasión amorosa, que es finalmente esta genuina intención de intentar aliviar el dolor de otro ser humano. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me movilizo? Y si eso desde la mirada de los jóvenes se trabaja, se cultiva, se entrena a través de emociones prosociales como la colaboración, el compañerismo, el altruismo, esto permea y se hace mucho más
propio de uno y uno lo puede aplicar en su vida. Es decir, hay varias formas de hacerlo. Este entrenamiento, hay algunas instituciones como los Scouts que lo hacen porque hacen un trabajo de entrenamiento a través de las horas de servicio. Los bomberos, la gente que tiene este llamado a ayudar también es bombero. O la Cruz Roja, o está siempre buscando hacer voluntariado de algo. Porque una necesito vocación, entregar, claro. Hay una vocación, pero es un llamado interno. Si ese llamado interno es transmitido por la familia, por la institución educativa, y yo lo entreno y lo trabajo, finalmente hay algo que es muy potente que tiene que ver con emociones de trascendencia. Y las emociones de trascendencia es aquella sensación que también me genera de sentir que estoy aportando algo a la sociedad, que estoy siendo una persona que puedo contribuir de alguna manera desde mi espacio a poder mejorar el mundo y dejar mejor el mundo como lo encontramos, de alguna manera. Qué hermoso y hablando mensaje. de esto, del altruismo, de la ayuda, en estos momentos precisamente, ¿cuál es la misión de la ONG Liderazgo Chile? ¿Cuál es el aporte que ustedes están realizando? Bueno, nosotros desde el año 2016, que venimos impulsando la Ley de Educación Emocional en Chile, además de tener programas sociales, diplomados, programas de formación, tanto para profesores, para jóvenes, para niños, lo que buscamos también es sensibilizar a todos los chilenos a través de política pública en incorporar la educación emocional como parte de la malla curricular de los colegios. Es decir, hoy día no puede ser que un docente que está 5 años en la universidad vaya a un colegio y no sepa nada de emociones. No pueda regular, modelar, contener, gestionar las emociones de un niño, explicarle cómo funciona ese mundo, porque el mismo profesor te dice, oiga, yo con suerte reconozco 4 emociones. Si nosotros cuando vivimos una emoción en Chile, ¿qué decimos? Que estoy chato. Así todo decimos. se traduce enojo, todo tristeza, se traduce claro. en una sola palabra, chato. Y el cóctel de emociones que transitan es imposible reconocerla. En promedio un adulto no reconoce más de 4 emociones, imagínate. ¿En serio? Sí, y una persona con un abecedario emocional debiese al menos reconocer 35, sin considerar los estados de ánimos, que es distinto, los sentimientos que son distintos y que tienen ciertos matices. Claro, por eso los psicólogos siempre dicen, describe qué sientes, Claro. cómo En te detalle, verbaliza. un nombre a esa emoción. Entonces, Y es es que no sé, difícil, me duele es muy acá difícil. algo, me duele. Sí. Por ejemplo, te voy a poner 2 Malestar, ejemplos. pero Hay una algo emoción que tiene que ver con emociones morales. Las emociones morales son aquellas emociones que están basadas en lo correcto, en lo incorrecto, Culpa, desde los claro. vínculos en comunidad, la culpa. Pero hay una emoción que yo hablo del concepto ARRE, que tiene que ver con el arrepentimiento y el remordimiento. Dice, ¿cuáles serán los matices de eso? Bueno, el remordimiento y el arrepentimiento. El arrepentimiento es decir, oye, nos fueron a la fiesta ayer, lo pasamos súper bien. Y dice, sí, la verdad es que me Debería haber arrepiento ido. tanto herido. Pero no tiene ninguna carga adicional como el remordimiento, que el remordimiento está vinculado a la culpa. A mí me duele, me remueve internamente porque hay algo que yo hice que está permanente en Y mí. se queda conmigo, y que me se queda cuesta conmigo. dormir. Entonces, el remordimiento es primo hermano de la culpa. ¿Y la culpa qué me invita? Cuando yo ya estoy viviendo un proceso donde ya cometí un error y le hice daño a otro, la culpa y el remordimiento me dice, habla con él y pídele perdón. Trata de sanar aquello que te esté incomodando. Habla y mejora. A veces la culpa es un anticipador de daño a un tercero. La culpa nos previene. A veces la culpa nos dice, no lo hagas. Sí, no lo voy a hacer. La culpa te está hablando. Me va a dar culpa. Es tu Pepe Grillo. Pero hay otros que está carencia de culpa. Mucha gente no vive. Sí. Oye, ¿no te duele? ¿Cómo hiciste eso? ¿Y qué dices si da lo mismo? ¿Problema de él? No, mira el daño que le estás haciendo. ¿Qué pasa en esos casos, Arnaldo? Por ejemplo, bueno, hay teorías al respecto, está en pleno desarrollo la investigación, pero se habla que evidentemente los incendios pudieron haber sido intencionales. En ese sentido, si te llevo para allá, esa persona no tiene ese Pepe Grillo diciéndole, oye, puedes causar un daño tremendo, abstente de la situación que tú estás viviendo, porque uno se pregunta, ¿qué hay en la cabeza de esas personas que aún se investiga, ¿no? Pero que probablemente fue intencional? Bueno, es multifactorial. Si vamos al daño mismo, una persona que hace este tipo de daño u otro tiene claramente rasgo psicopático, es decir, la ausencia y carencia absoluta de carga valórica también, es decir, no le duele. Un violador piensa que, oye, si no es malo, ¿cómo no es malo? No, eso está bien. Y el tipo sigue con ese patrón porque está totalmente secuestrado frente a esa imposibilidad de poder percibir emocionalmente el daño a un tercero. No tiene empatía, no tiene compasión amorosa, no tiene culpa, no tiene vergüenza, no tiene aversión por el otro y además vive desde la rabia. Vive a lo mejor con las propias traumas de infancia, que muchas veces son niños que fueron abusados,
poniendo el ejemplo de las personas que tienen abuso. Y en el caso de los que cometen este tipo de situaciones, a veces son desde lo que hemos visto, desde grupos que utilizan estos espacios también para levantar ciertas demandas, los pirómanos. Y así muchas personas que tienen muchos traumas que están enfocados principalmente en hacerle daño a terceros. Ahora, el trabajo que hay que hacer para prevenirlo parte en la formación. Si la familia no está, tiene que estar la escuela. Y tiene que haber una sociedad también que nos permita movernos en comunidad con una carga valórica que tenga que vincular principalmente este posible daño en la formación valórica, que hoy día también es carente, y lo vemos en todos los días. Ustedes ven noticias, ustedes muestran noticias todos los días de distintos ámbitos. Es decir, oye, ¿cómo fueron capaces de hacer esto? ¿Cómo fueron capaces de hacer? ¿Cómo lo mató? ¿Qué hizo? ¿No? Entonces vivimos siempre desde la enfermedad. Y lo que hace la educación emocional es anticiparse a eso. Si un niño de 7, 8, 9 años trabaja la educación emocional antes, y voy a poner un ejemplo con el bullying, que parte entre los 9 y los 14 años hasta el 87% de la violencia escolar, si yo lo trabajo entre los 7 y los 8 años, 2 años antes, me anticipo a ese posible daño a otro niño. Claro. ¿Y cómo? A través de emociones prosociales, a través del desarrollo del autoconocimiento, de la empatía y entre otras dimensiones. Y ese niño va después de la escuela, se va a la universidad y una parte de la sociedad. Entonces, ahí donde hay un trabajo finalmente de política pública, un trabajo del Estado, sí, que es tan importante. Y hay un concepto que tal vez se distorsiona, ¿no? Es el pensar de que una persona que no tiene tal vez cierta formación académica es incapaz de hacer algo así. Pero los estudios, y el tiempo ha demostrado que no necesariamente, que puede ser una persona muy culta, una persona con muchos estudios, con muchos títulos, pero no fue formado desde la inteligencia emocional. Entonces, puede ser capaz de causar un daño como el que estamos viendo. También no es necesariamente vinculado a la falta de educación. Bueno, tú haces una referencia que aludo también a un profesor que es un maestro en todo lo que es educación emocional y evaluación docente, que se llama Miguel Ángel Santos Guerra, profesor español, que es el padre de la evaluación docente, que gran parte de los profesores se han formado en evaluación. Y en una de estas reflexiones hay una carta de una de las víctimas de Auschwitz que dice: el problema que vivió esta gran catástrofe que hubo en esa época, ¿cierto?, con la muerte de millones de judíos, tenía que ver con aquellos científicos, con aquellos médicos, con aquellas enfermeras que se hicieron parte también de la muerte de muchos otros. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es un poco lo que tú dices. No solamente en lo técnico, no en la formación académica, sino también formar desde los valores, desde lo correcto, a más allá de tener ciertas máximas impulsadas principalmente por declarar, por ejemplo, a través de ciertos actos solemnes que tienen que ver con lo que hacen los médicos cuando hacen el juramento hipocrático. El juramento hipocrático, y en otros casos los abogados, etcétera, sino tiene que ver cómo también las universidades se hacen responsables de la carga valórica y de la ética de esos profesionales. Es decir, hoy día vemos en distintos ámbitos. Recuerden el caso del médico que hizo un desfalco tremendo, un médico colombiano, que tenía como 20, que hicieron todo este desfalco con el tema de las licencias médicas, que eran miles de millones de dólares. Es decir, hicieron una máquina y a la persona no le da lo mismo hacer todo un tema con el Estado, de romper el sistema, y lo que pasó con los otros casos que ya se sabe, del Tecate Barriga, el caso de las fundaciones, que también, además, todas las otras ONG que trabajamos en esto, que nos cuesta mucho mantener la máquina, terminan siendo también puestos en tela, se ven puestos en tela de juicio. Claro. Por lo tanto, tú dices algo muy importante: las universidades, las escuelas deberían también trabajar el equilibrio. No sacamos tener, como yo siempre digo, sobran los cartones, pero adolecemos de emociones. Tenemos que tener también el justo equilibrio con las emociones morales, con las emociones de trascendencia, con la carga valórica y con una persona que efectivamente sea recta. Desde el trabajo, por ejemplo, un médico, que muchas veces uno va y nos ven como un número y no hay un trabajo de... No hay un vínculo humano, que eso es lo que yo creo que hoy por hoy es lo que más hace falta. Ustedes también, como Flich Organización
armaron un programa de ayuda llamado Hoy por Ti. Cuéntanos, Arnaldo, de qué se trata. Sí, bueno, esta es una campaña que veníamos cada cierto tiempo. Bueno, Chile no ha estado exento nunca de catástrofe, cada cierto tiempo todos vuelven. Entonces, este concepto de Hoy por Ti efectivamente viene desde esta frase que todos hemos escuchado: hoy por ti, mañana por mí. Y busca establecer comunidad a través de las redes que nosotros tenemos con psicólogos, docentes, y hemos reclutado hoy día más de 40 psicólogos clínicos y otros profesionales que van a estar apoyando en todo lo que es la red de contención y primer auxilio psicológico y emocionales. Pero no solamente online, que hay mucha oferta frente a eso, hay mucha gente que también tiene esta ganas de ayudar, pero ir a terreno. Mucha gente por vergüenza, porque cree que tampoco es importante. ¿Qué hace? Lo que hablábamos recién: se guarda, se castra, omite, no me pasa nada, estoy bien. Entonces estamos viviendo en un proceso donde hoy día hay una negación en esta curva del duelo, es decir, negación, rabia, frustración, miedo, impotencia. Pero si esa mamá que tiene 2 hijos, que se le quemó la casa, está internamente viviendo todo un mundo emocional que no lo verbaliza. Un duelo, claro. Por eso tienen que ir esos psicólogos a terreno. Hay que tener espacios para poder conversar sin tener ninguna mirada concreta desde la psicoterapia, sino solamente dar un espacio para verbalizar lo que vivieron. Y desde ahí la Fundación también vamos a apadrinar a 2 familias que ya las tenemos asignadas, porque una de las cosas que nosotros vemos, y hago una crítica también aquí respecto al mismo sistema: nosotros fuimos el año pasado a toda la zona de Santa Juana, recorrimos durante 2 días, hablamos con gobernadores, con alcaldes, estuvimos haciendo toda una campaña, Ministerio del Interior, hablamos con los delegados, 800 psicólogos, 1.800 horas disponibles. ¿A dónde vamos? El Estado no podía poner ni benzina, no podía poner ni un plato de comida para los psicólogos gratis, no podía poner ni hotel o una carpa o donde se quieran. Lo que sea, nada. Claro. Dijeron: no, si quieren ir, vayan sin hotel. Perfecto, nos juntamos igual, y otros psicólogos vamos igual. Teníamos los psicólogos, llamamos y dijeron: no, es que no sabemos dónde tienen que ir. Entonces, muchas de las personas que tratan de ayudar al final dicen: bueno, ¿saben qué? Yo ofrezco mi ayuda, no la reciben, no se organizan, y ustedes van a Santa Juana, van a otros lugares, y mucha gente todavía está en albergue. Hay gente, inclusive, hace un par de meses seguía viviendo en carpa. Estamos hablando que esto fue ya hace un año atrás. Entonces, ¿qué queremos nosotros como ONG? Desde la humildad, desde nuestro Radio Acción, porque somos solamente autogestión, no tenemos ninguna otra forma que solamente los canales de autofinanciamiento, es apadrinar a 2 familias. Nosotros hay 17.000 fundaciones en Chile, que si de las 17.000, cada fundación pudiera generar el apoyo a 2 familias, podríamos avanzar. ¿Y cuál es la idea? A través de estas 2 familias, concretar de forma real, eficiente, e ir al problema raíz de levantarle su casa, desde los electrodomésticos, desde la sábana, desde la ropa que realmente necesiten, y yo llevarle una ropa americana así como un fardo lleno de cosas que no van a ocupar, sino realmente con talla, con necesidad, apoyo psicológico, decir: oye, nosotros logramos apoyar a estas 2 familias, y que el dinero que llegue, decir: oye, yo puse 100.000 pesos, 30.000 pesos, ¿dónde se fue? Aquí está, transparentado, y en esto se gastó, y esta la persona lo está recibiendo. Y uno dice: ah, se está llevando. Porque mucha gente también es desconfiada y dice: oye, tanta plata que reciben, tanto que se habla, y fíjense que a veces son saludos a la bandera. Van a pasar 2 semanas, y se los doy por escrito, 3 semanas, y esto ya murió. Es que justamente así lamentablemente de eso pasa. Hablamos, claro, lastimosamente es así y no queremos que pase. Te agradecemos muchísimo la visita, Arnaldo, esperamos que se repita. Así que bueno, muchísimas gracias también a la ONG Liderazgo Chile. Esta mañana conversamos con Arnaldo Canales, director ejecutivo de la ONG Liderazgo Chile. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí, nosotras continuamos.